Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo estar en sus hogares a través de Facebook. Y estamos muy animados con el propósito de compartir inquietudes sobre la palabra de Dios con todos ustedes. En este ciclo de estudios bíblicos de los miércoles, que estamos recién comenzando, lo comenzamos la semana pasada. Y el propósito es inquietarnos al estudio organizado de las Escrituras. Yo pienso que hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita más Biblia, porque estamos bastante saturados de leyendas, tradiciones, fábulas, efectismos, teorética. Necesitamos Biblia, porque la Biblia es la que produce cristianos. La Biblia es la forma que Dios se ha revelado a la humanidad. Lo que podemos aprender acerca de Él y de su reino está ahí. Y es sorprendente lo precisa que es la Biblia en todas las cosas de la vida, no solamente en lo que tiene que ver con la vida venidera o con la vida espiritual, sino con el aspecto más sencillo y práctico de la vida. La Biblia habla hasta del amor escondido, porque dice el libro de Proverbios que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Amor escondido, como decimos los dominicanos. Entonces, mis amados, bienvenidos todos. Comenzamos con un ciclo que va a tratar de encontrar la explicación en la Biblia, porque todo está en la Biblia, está todo claro. El asunto es que si no la estudiamos de manera organizada, bueno, no, le pasamos por encima a muchas cosas. Pero la verdad es que está todo clarísimo en la Biblia. ¿Qué importancia tiene la ley de Moisés? ¿Qué importancia tiene ahora los mandamientos de Jesús? Y también, qué importancia tiene lo que podríamos llamar las leyes trascendentes, que son las leyes que han existido desde que Dios creó a la humanidad y que Dios las ha revelado, algunas de manera explícita, otras de manera implícita. Voy a hablar un poquito de eso antes de que nos metamos en el tema de hoy. Por ejemplo, una ley implícita de Dios, el matrimonio. Cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, le trajo a Eva, no solamente le estaba trayendo la compañera y le estaba trayendo la hembra de la especie para que se reprodujera, porque el plan era henchir la tierra y sojuzgarla, sino que estaba declarando su inclinación al matrimonio, o sea, lo que es el matrimonio, que es un vínculo fuerte entre un hombre y una mujer, con el propósito de procrear familia y de acompañarse, y de amarse y de cuidarse el uno al otro para toda la vida. Eso es lo que Dios crea. ¿Y por qué estoy seguro que lo dijo de manera implícita? Bueno, muy sencillo. Adán tenía 24 costillas. Como el propósito era henchir la tierra y sojuzgarla, Dios le pudo haber entresacado 5 costillas y le da 5 mujeres, y el propósito de henchir la tierra se hubiera acelerado. Sin embargo, Dios le toma una costilla y le da una mujer. ¿Por qué? Porque el plan de Dios para la humanidad no era la manada. El plan de Dios para la humanidad es la familia. Y la familia comienza con un vínculo fuerte entre un hombre y una mujer. Eso es familia y eso es matrimonio. Y lo inventó Dios y lo hizo desde el principio. Por eso el matrimonio podemos calificarlo como una ley trascendente, que es anterior a la ley mosaica, posterior. Son leyes que están acompañándonos en todos los procesos. Otro ejemplo interesante es el caso de José. Cuando la mujer de Potifar estaba quitándole la ropa al joven José, que estaba en la plenitud de su juventud con todas sus energías, él salió, le dejó la ropa en la mano y salió huyendo. ¿Quién le dijo a él que él tenía que hacer eso? Porque él hizo eso 400 años antes de que Moisés escribiera: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero lo hizo 1600 años antes de que Pablo escribiera: huid de la fornicación. Y así sucesivamente podemos encontrar el diezmo, por ejemplo, es una ley trascendente, porque existe desde la era de los patriarcas. Y es un mecanismo que Dios ha creado, no para complicarnos la vida, sino para tener una base legal para bendecirnos a nivel financiero y para quebrantar al devorador en nuestra vida. Entonces, hay leyes trascendentes. Hay leyes, está la ley de Moisés y también
están las ordenanzas y mandatos que dio Jesús y las ordenanzas y mandatos que dieron los apóstoles. Entonces, hay que discernir una cosa de la otra, porque en nuestra época de tanta ignorancia, porque aunque vivimos en la época digital en la que estamos a ley de un clic de cualquier información, es sorprendente lo ignorante que es esta generación. Aún los cristianos son sumamente ignorantes del texto sagrado. Entonces, ese es el propósito fundamental de estos estudios bíblicos. La semana pasada vimos la revelación que tuvo el apóstol Pedro y la evangelización, conversión, bautismo y bautismo en el Espíritu Santo de Cornelio, que era un centurión romano, que no tenía nada que ver con Israel, ni con el cristianismo, ni con los pactos. Sin embargo, Dios quiso tratar con él y le mandó al apóstol para que le ministrara. Hay una serie de enseñanzas trascendentes en esto también. Lo hicimos interactivo la semana pasada, pero hubo problemas con el audio y la misma interacción, a pesar de que fue muy rica, nos complicó el poder fluir en dirección hacia la enseñanza organizada que ya les tenía. Por lo que vamos a tener que producirlo otra vez, y ese va a ser el estudio número 1 del ciclo La Ley y la Gracia. Y también el 1B va a ser el capítulo 11 de Hechos, donde vamos a ver los efectos que produjo la experiencia de Pedro y cómo el cristianismo comenzó a definirse a partir de esa situación y a definirse como lo que es. La fe cristiana es una fe para la humanidad, no para Israel ni para un grupo determinado, es para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es la fe cristiana y el plan de Dios a través de Jesucristo con la humanidad, no solamente con Israel. Naturalmente, algunos piensan, como los testigos de Jehová, que Israel ya está excluido. Yo creo que no, porque San Pablo dice claramente que todo Israel será salvo, y también dice, se refiere al Israel de Dios, refiriéndose a los judíos sinceros. Por tanto, Israel, aunque no entendió en su tiempo el nuevo pacto, y aunque ahora ahí mismo hay todo un mover de judíos que se están entregando a lo que le llaman mesianismo, todo eso es maravilloso, pero definitivamente ni Israel está excluido, ni el resto de la humanidad tampoco está excluida. El concepto del nuevo pacto es uno de los elementos más trascendentes que el cristiano debe dominar y entender. La doctrina de la gracia, la salvación por gracia por medio de la fe, y todos esos elementos que son fundamentales en la fe cristiana evangélica. Amamos a Israel, no tenemos absolutamente nada con Israel, lo bendecimos y oramos diariamente por Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios. Pero nosotros no somos judíos, nosotros somos dominicanos. Y así como Israel tiene una identidad, es necesario que la iglesia evangélica dominicana también tenga una identidad. Y esa identidad está claramente establecida en las Escrituras. Por tanto, una cosa y la otra no tienen por qué enemistarse. Lo importante es que la gente pueda definir claramente quién es, quién tú eres. Repita la cita. Entonces, vamos ya, estuvimos hablándole la semana pasada y como le dije, lo vamos a volver a hacer por este mismo medio para que se quede grabado en Facebook y ustedes puedan acceder al estudio número 1 de esta serie, que van a ser varios. Pero hoy vamos a estar estudiando el capítulo 15 del libro de los Hechos, que es otro ingrediente crucial para entender qué fue lo que pasó realmente con el nuevo pacto. ¿Qué ingredientes nuevos existen? Antes de entrar en el estudio del capítulo 15, hay que entender un aspecto sumamente importante también del devenir de los tiempos. Y es la palabra que está en la ley, el axioma que está en el capítulo 1, verso 1 del libro de Hebreos. Cuando dice que en la antigüedad Dios le habló a los antiguos por medio de los profetas, pero que en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, y que a ese Hijo Él lo constituyó en heredero de todo, y dice que por Él fue que hizo el universo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es el que tiene la última palabra. Incluso, si ustedes ven en el Sermón del Monte, en varias ocasiones Él dice, ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús se dio el lujo de inclusive contradecir la ley de Moisés. Moisés dijo, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús es la autoridad suprema de este tiempo. Y eso no desmerita ni descalifica a Moisés ni a ninguno de los hombres de Dios en todos los estadios del trato de Dios con la humanidad. Sino que cada uno de ellos tiene su lugar. Y es importantísimo para nosotros los cristianos entender qué es lo que el Señor demanda de nosotros realmente en este tiempo. Vámonos al capítulo 15 del libro de los Hechos y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Hasta aquí, hasta el verso 6, vamos a tratar de entender qué está diciendo. Miren, la Biblia no es un libro esotérico ni escrito en clave ni nada de eso. El libro de los Hechos es un libro que es un libro de crónicas, de narraciones de cosas que pasaron. Y la va narrando de manera organizada, de acuerdo a los cánones y al estilo de escribir de gente del siglo I. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, entonces algunos que venían de Judea, verso 1, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ustedes saben que en aquella época la iglesia de Antioquía era una de las iglesias más importantes de la época, porque después de la muerte de Esteban, muchos cristianos de Jerusalén huyeron a diferentes lugares del mundo, y uno de los lugares de más concentración de cristianos en aquellos momentos en la que el evangelio todavía era joven, estamos hablando de los primeros años después de la partida de Jesucristo a la tierra, la iglesia organizándose, la iglesia estructurándose, la iglesia adquiriendo la visión para la cual fue creada. Entonces, algunos que venían de Judea, o sea, probablemente de Jerusalén, enseñaban a los hermanos en Antioquía, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, ellos comprometieron la salvación a observar la ley de Moisés. Si leemos el capítulo 11 detenidamente, yo les aconsejo que lean el capítulo 10 y 11 para que entiendan mejor qué es lo que está pasando del libro de los Hechos. En el capítulo 11 podemos ver con claridad que los cristianos judíos de aquella época no habían entendido todavía que la fe cristiana era una fe universal para cualquier persona de cualquier lugar. Ellos pensaban que era una especie de mover, de renovación, de avivamiento en el seno del pueblo de Israel. Porque después de todo el Mesías prometido había sido prometido a Israel. Entonces, en cierta medida, ellos no compartían la fe con los gentiles. No lo hacían. Lo vemos claramente, lo dice el libro, el capítulo 11. Entonces, estas personas que llegaron desde Judea a Antioquía comprometieron la salvación del alma a someterse a la ley de Moisés y a circuncidarse, que era la garantía de pertenecer al pueblo santo, y aún es entre los judíos una garantía de que se pertenece al pueblo de Israel. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, dice, no pequeña, o sea que fue grande, con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, en medio de la discusión tomaron la decisión de que lo mejor era ir a consultar a los apóstoles, o sea, a Pedro, Jacobo, Juan, los apóstoles originales, aquellos que habían sido formados personalmente por el Señor, los famosos 12, después de la muerte de Judas eran 11, pero acuérdense que escogieron a otro. Selecto de hombres que recibieron revelaciones y enseñanza directa del maestro y la comisión de parte del maestro
de ser apóstoles. La palabra apóstol, del griego apostolon, significaría algo así como enviado plenipotenciario, para no extendernos mucho en los significados. Por lo que esas personas realmente habían sido comisionadas por el Señor y tenían la autoridad moral para aconsejar. La iglesia de Antioquía decide mandar a Bernabé y a Pablo para tratar este asunto con los apóstoles en la ciudad de Jerusalén. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, estoy en el verso 3, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia de los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ellos fueron, visitaron, dijeron, testificaron lo que el Señor estaba haciendo con ellos en otras latitudes. Y realmente fue algo importante lo que pasó, un encuentro interesante. En un momento en que la mayoría de los cristianos todavía eran judíos. Eso es lo interesante que debemos saber, y que nos lo dice con toda claridad el capítulo 11 del libro de los Hechos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, algunos de la secta, pertenecientes a la secta de los fariseos que se habían convertido a Cristo, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. O sea, cuando Pablo y Bernabé cuentan que hasta los gentiles se estaban entregando a Cristo, los ex fariseos llegaron a la conclusión de que era necesario ordenarles que se circuncidaran y se sometieran a la ley de Moisés. Lo que, en otras palabras, que se volvieran judíos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, miren, el verso 7 es interesante porque nos dice que las conclusiones a las que se llegó en esta reunión, a la que se le ha llamado históricamente el Concilio de Jerusalén, fue el producto de una discusión, porque no estaban claras muchas cosas. El Espíritu Santo, mi profesor, el doctor David Bennett, decía que la revelación de Dios es progresiva. No solamente en la vida de un sujeto la revelación de Dios es progresiva, sino también en la vida de la iglesia. Y aquí vemos cómo Dios se está revelando y está poniendo cosas en orden de manera progresiva. Después de mucha discusión, oigan bien, después de mucha discusión, verso 7, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. En este momento Pablo está refiriéndole lo que a él le pasó un tiempo antes, que pudo haber sido meses o años, pero pocos, ¿verdad? Pocos años, cuando él estuvo en casa de Cornelio. Y eso está en el capítulo 10 de Hechos, y eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Ahora pues, el verso 10 es muy interesante, porque miren la conclusión a la que llega Pedro. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres y nosotros hemos podido llevar? Esto está muy interesante porque aquí Pedro está cuestionando la efectividad o la eficacia que ha tenido el hombre frente a la ley. Y cuando el apóstol Pablo habla de eso en el capítulo 7 de Romanos, él dice: yo sé que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. El problema del hombre con la ley es su incapacidad de poder cumplirla a cabalidad, porque la ley de Dios es perfecta. Entonces, esa ley revelada por Moisés, ningún hombre ha podido guardarla en su perfección. Entonces, él dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, o sea, sobre el cuello, como si fuera un yugo, de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Este verso 11 revela hasta qué punto ya Pedro estaba convencido de que la salvación del alma, el perdón de los pecados, la restauración de la vida, la renovación del hombre interior, el nuevo nacimiento, la nueva criatura que debe ser formada en uno, es el producto de la misericordia y la gracia de Dios.
¿En la vida de un judío o en la vida de un gentil también? Antes bien, antes que, verso 11, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es la gracia. Por eso es tan importante para un cristiano entender bien la doctrina de la gracia. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Esto es muy interesante porque en el verso 13 ya entra en escena otro personaje. Después que Pedro habla, Pablo y Bernabé testifican. Pedro establece su punto de vista sobre la base de la experiencia que tuvo con Cornelio, donde sus esquemas religiosos fueron completamente destruidos. Y el Señor le mostró que el plan de él ya no era solamente con Israel, sino con toda la humanidad. Como así ha sido en el devenir de los siglos, eso está claro, lo que ha pasado de ahí en adelante. Cuando ellos callaron, Jacobo, estamos hablando de Jacobo, el hermano del Señor, que llegó a tener una alta reputación en el seno de la iglesia de Jerusalén, al grado de que en la carta a los Gálatas vemos cómo se refiere una discusión que tuvo Pablo con Pedro, y eso lo vamos a ver en otra de las lecciones con todo detalle, por la hipocresía que cometió de que habiendo estado comiendo con los gentiles, de repente dejó de hacerlo cuando llegaron unos emisarios de Jacobo. O sea que Pedro mismo, contrario a la tradición católica de que Pedro fue el primer papa, cosa que no es cierta. El primer papa fue Gregorio Magno, en el siglo VI de nuestra era, el primer papa histórico, porque fue el obispo de las iglesias de Italia, de España y de Francia, el primer obispo internacional que tenemos en la historia. Pero el propio Pedro tenía temor de contrariar a Jacobo, por lo que implica lo que nos lleva a pensar que el liderazgo de Jacobo en el seno de la iglesia de Jerusalén era un liderazgo muy fuerte. Y ese Jacobo es Santiago. Todo indica que el escritor de la carta, de esa carta tan contundente y tan equilibrante en el Nuevo Testamento, porque Jacobo y Santiago son la misma persona. ¿Por qué? Porque la palabra Jacobo en hebreo, de Jacob, en griego es Iago, por lo que San Iago quiere decir como San Pedro, San Pablo, San Iago. Por eso decir San Santiago es un error. Entonces, este señor de conceptos tan fuertes y hasta cierto punto un tanto legalista, tenía una extraordinaria autoridad, todo indica, nos lleva a pensar eso. Y cuando este hombre se para, ahí vemos en el mismo concilio de Jerusalén la autoridad que tenía, porque él fue el que dio la última palabra y el que citó la Biblia para establecer su punto de vista. Dice: cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ya el hombre ha entendido que Dios también visitó a los gentiles para tomar pueblo para su nombre. O sea que ya no es solo Israel. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace a conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí él está haciendo una cita del profeta Amós. Déjame ver. Oye, no tengo la cita exacta aquí, lamentablemente. Pero él está haciendo dos citas, hasta donde llega mi memoria. Él está haciendo la cita de dos profetas. Por lo que le dejo de tarea que se investiguen cuáles son las citas que está dando aquí. Y esa es una forma de que seamos interactivos, ¿no? Ustedes mismos investiguen, por favor, no dejen de hacerlo. ¿Cuáles son las citas que da aquí Santiago? Y también búsquenla en los textos, en las citas, busquen no solamente
cuál es la cita, o sea, fulano, capítulo tal, verso tal, sino que por favor léanla para que puedan tener una edificación más contundente de por qué el apóstol está citando a esos profetas de la antigüedad. Pero él está diciendo dos cosas, que iba a reedificar el tabernáculo de David y que a través de esa reedificación los gentiles iban a ser, el nombre del Señor iba a ser invocado entre los gentiles. Esto es muy interesante porque de todos los tabernáculos que hay, podríamos hablar del tabernáculo de Moisés en el desierto, podríamos hablar del tabernáculo de Esdras y Nehemías, podemos hablar, qué sé yo, del tabernáculo de Salomón, que es el templo que se hizo en Jerusalén. Incluso en tiempo de Jesús estaba siendo restaurado, en tiempo de Herodes, el templo, por lo que podemos hablar de un templo de Herodes, un tabernáculo de Herodes. Pero de todos estos tabernáculos, o de todos estos estadios de la historia del tabernáculo o del templo de Dios en Jerusalén, o en alguna parte del mundo, porque también estuvo en el desierto, ¿por qué el tabernáculo de David? Yo no sé, hay mucho de lo que se podría especular y teorizar, pero el tabernáculo de David probablemente sea el más humilde de todos. Jaque y Mayra respondieron. ¿Perdón? Jaque y Mayra respondieron. Dios les bendiga, bienvenidas a Jaque y Mayra. El versículo que lo dijeron. Ok, ¿cuál es el versículo? Qué bueno que estamos interactuando. Amós 9, del 11 al 12. Amós 9, del 11 al 12, ¿y el otro? El otro no lo dijeron, solo dijeron uno. Es que son dos. Yo lo sé porque ya lo estudié, lo que no lo tengo es en la memoria. Y no lo tengo aquí. Normalmente uno no se preocupa mucho por esas cosas, porque casi siempre las Biblias tienen, ¿tú entiendes? Tienen aquí, bueno, aquí está la cita. Amós 9, del 11 al 12. Sí. Bueno, bien. Bueno, el caso, mis amados, es que esta promesa de que un día el Señor iba a restaurar el tabernáculo de David. Y una de las características del tabernáculo de David es el gozo y la adoración, la alabanza, el cántico, la danza. Porque cuando se inauguró el Salmo 96 nos habla de cuándo se inauguró ese templo, que cuándo fue, o cuando David trajo el arca de casa de Obed-Edom y la pudo llevar a Jerusalén. Eso fue apoteósico, eso fue una fiesta tremenda. A David no le importó danzar en el seno del pueblo y descubrirse las pantorrillas, que fue lo que le trajo problema con la mujer. Entonces, amado, todo indica que ese tabernáculo está impregnado de gozo, de adoración, de alabanza y de danza. Entonces, un avivamiento iba a venir a la humanidad basado en los principios y valores del tabernáculo de David, y en ese mover del Espíritu de Dios iban a ser alcanzadas las naciones, y las naciones iban a adorar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese es el argumento que da el apóstol Jacobo, y eso es interesante porque no solamente da la última palabra, la palabra contundente, conclusiva y concluyente, sino también que este hombre es el primero que cita el texto sagrado y lo interpreta, o sea que lo entiende, él está entendiendo qué era lo que estaba pasando. En el verso 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esa palabra es muy importante. Yo juzgo, no solamente yo opino, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, él no está negando el pacto de Dios con Israel, él no está rechazando la ley mosaica, él no está de ninguna manera diciendo que se va a volver gentil y que va a empezar a comer carne de puerco y todas esas cosas que estaban prohibidas. Él lo que está diciendo es que él ha entendido que si Dios tiene un plan con el resto de la humanidad, además de con Israel, los judíos van a tener que ser más flexibles a la hora de asimilar gente de otras culturas. Dice, yo juzgo que no se inquiete. ¿Cuál era la discusión? Acuérdense, los fariseos decían, los ex fariseos, ahora creyentes cristianos, decían, hay que decirle a esos gentiles que se convierten, ¿qué? Que se circunciden igual en la ley de Moisés. Entonces, ¿qué dice Jacobo?
No se inquiete a los gentiles. El término gentil no tiene nada que ver con amabilidad aquí. El término gentil de gentes es como por lo menos en la versión Reina Valera, se refiere a los que no son judíos, a las personas de las naciones que no son judíos. Eso es un gentil en el lenguaje bíblico. Dice que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparte de las contaminaciones de los ídolos, número 1, número 2, de fornicación, número 3, de ahogado, y número 4, de sangre. O sea, la ordenanza debe ser que a los gentiles lo dejen tranquilo, que no le quieran imponer el yugo de las tradiciones, leyes, rituales, fiestas y todas esas cosas que guardan los judíos, que no se le quisiera imponer a ellos eso, sino que se le escribiera de cosas que eran innegociables. Y ahí yo entiendo que el apóstol entró en lo que le dije al principio, no tenía que ver con las leyes de Moisés, sino lo que yo he llamado hoy leyes trascendentes. Y se lo voy a mostrar ahora. ¿Se aparten de qué? De las contaminaciones de los ídolos. O sea, que no practiquen bajo ningún concepto nada que tenga que ver con idolatría, que es el culto a lo que no es Dios. Pero eso lo vemos antes de la ley de Moisés. ¿Ven? Porque el diluvio, Sodoma y Gomorra y una serie de cosas que vimos en el pasado anterior a Moisés, tenía que ver con ¿qué? Con la idolatría, entre otras cosas. Luego de fornicación. La palabra fornicación hay que tratar de entenderla, y voy a dedicar probablemente la semana que viene un espacio para enseñarles en el Antiguo Testamento qué es lo que es fornicación. Porque la palabra fornicación es griega, porneia, porque en el Nuevo Testamento fue escrito griego. Pero ¿a qué se refería que tenga que ver con la ley de Moisés la palabra fornicación? Yo les voy a mostrar en el libro de Levítico qué es lo que es fornicación. La palabra porneia tiene que ver con todo género de inmoralidad sexual. Es una forma genérica en la que nosotros hemos tratado de explicar qué es porneia o qué es fornicación. De hecho, la palabra pornografía viene de porneia. Entonces, todo género de inmoralidad sexual. Pero en el libro de Levítico están detallados qué es lo que era indebido, inapropiado, inaceptable en un pueblo santo en cuanto al uso de la sexualidad. La sexualidad es una parte vital del ser humano. Freud ya habló extensamente sobre eso hace casi 100 años, o más de 100 años, y la verdad es que la sexualidad es parte de la identidad del ser humano. Fue Dios que la creó, pero Dios, como muchas cosas de la vida, no quiere que eso se desenfrene, y esa es una de las cosas más peligrosas que puede haber. La Biblia dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Y San Pablo dice: huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera de él, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora vamos a ver, esto que Jacobo traduce como fornicación está en el libro de Levítico, y le voy a dedicar la semana que viene una explicación más extensa. De ahogado, porque vamos a ver qué vínculo tiene esto que está ordenando Jacobo con la ley de Moisés. De ahogado, bueno, la ley prohibía que se comieran animales que no fueran degollados o que su sangre se derramara. La ley dice: la vida con su sangre no comerás. O sea, había que derramar la sangre de los animales antes de comerlos. Por otra parte, estaba completamente prohibido comer sangre. Los paganos comían sangre, pero los judíos no. Hay grupos más extremistas como los testigos de Jehová que ahora declararon que eso tiene que ver con las transfusiones de sangre. Bueno, ya eso es extremo, pero en realidad aquí nos está diciendo que nos apartemos de fornicación, de idolatría, de ahogado y de sangre. La sangre tenía dos grandes prohibiciones en la ley de Moisés. Uno era comerla, o comer un animal que se muriera con su sangre sin derramarse en la tierra. Y también el no tener relaciones sexuales durante el menstruo, porque durante ese periodo la mujer era calificada en la ley de Moisés ritualmente impura. O sea, ella no podía ejercer
mientras estuviese en esa condición, todo lo que tenía que ver con los rituales. O sea, no podía ofrecer sacrificio, no podía, si alguien la tocaba, esa impureza se le transfería. Por eso fue que la mujer del flujo de sangre no quiso tocar a Jesús, sino que tocó el borde de su manto para no contaminarlo. En fin, todo eso tenía que ver con las leyes de Moisés referente al tema de la sangre, básicamente de la sangre, porque los ahogados eran, bueno, animales que hubieran muerto sin derramar su sangre. Luego razona en el verso 21 un argumento muy interesante también. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea, ya Moisés tiene quien lo predique. Ahora tenemos que predicar a Cristo, porque ya Moisés tiene que lo predique. ¿Y dónde? En la sinagoga. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. O sea, había un grupo de hermanos connotados, hermanos que habían progresado en el Señor, en la iglesia de Jerusalén, y ellos no solamente se conformaron con escribir una carta para mandársela a los hermanos de Antioquía, sino que mandaron una comitiva a llevar esa carta. Por cuanto hemos oído, entonces, eligieron a los hermanos, en el verso 22 y en el verso 23 dice, y escribir por conducto de ellos. Y ahí nos da 2 puntos y nos da el texto básico de lo que fue esa carta. Y dice así, los apóstoles y los ancianos a los hermanos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, en otra palabra, de Jerusalén, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. El encabezamiento era típico de una carta de la época. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, y este verso 28 es para mí tan relevante, porque miren lo que dicen estos hermanos. Dicen, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, el verso 28 nos da 2 revelaciones importantes. Número 1, que el Espíritu Santo estaba en esa reunión, que el Espíritu Santo habló, se manifestó, expresó lo que debía hacerse. Y eso es una de las cosas más importantes que puede tener una iglesia de cualquier época, la presencia del Espíritu Santo, para que nos pueda guiar en las cosas en las que no estamos claros. No olviden que en esta fase de la iglesia muchas cosas no estaban entendidas todavía, estaban entendiéndose de manera gradual y progresiva, porque ya hemos visto este paradigma de que la revelación de Dios es progresiva. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. O sea, no le vamos a poner la carga de Israel. Ustedes son gentiles, ustedes no están bajo esa carga. Más que estas cosas necesarias. O sea, las cosas que le vamos a mandar que practiquen son, como dice ahí, necesarias. O sea, no se puede ser cristiano si no tomamos en cuenta estas cosas tan serias. Que os atengáis de lo sacrificado a los ídolos. O sea, no coman nada que sea sacrificado a los ídolos. No se vinculen de ninguna manera con idolatría. Y la idolatría, básicamente, ¿qué es? Una vez me dijo a mí un hermano católico que ellos no practicaban la idolatría, porque ellos no adoraban ídolos, que ellos adoraban imágenes. El problema es que la palabra ídolo proviene del griego eidolon, que significa, ¿saben qué? Imagen. Y en Éxodo capítulo 20 dice, no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está debajo, de lo que está en ningún sitio, en otra palabra. No se hagan imágenes para adorarla, porque nuestro Dios es un Dios espiritual e invisible. Por tanto, Él no quiere que se haga ningún tipo de imagen para rendirle culto. Jesús dijo que el que va a adorar al Padre
tiene que adorarlo en espíritu y en verdad. Y dice que tales adoradores el Padre busca. O sea, el Padre quiere ser adorado por gente que lo adore en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Que os atengáis de los sacrificados de los ídolos, verso 29, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. En otras palabras, las ordenanzas apostólicas para la iglesia gentil fueron esas. No se preocupen por guardar fiestas, rituales, liturgias. No se preocupen por observar las leyes dietéticas y una serie de elementos de la ley de Moisés, sino que tengan en cuenta estas cosas que son fundamentales con las que no podemos negociar: idolatría, sangre y ahogado, que viene siendo lo mismo, fornicación. 4 cosas básicas que encierran muchísimos aspectos de la vida. Verso 30 dice que así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Esto es interesante porque, claro, trajeron inquietud. Los fariseos recién convertidos al cristianismo trajeron inquietud a la iglesia de Antioquía. Y esta palabra de los apóstoles, que eran los que tenían realmente la autoridad, porque eran aquellos que habían recibido la autoridad delegada del Señor directamente, ellos trajeron consolación. Y eso es un indicador interesante, porque la mayoría de la gente que trae con sus doctrinas y sus ideas, y ahora que están de moda la teoría de la conspiración y el catastrofismo, señores, lo que te trae inquietud a tu alma, escudriñalo, porque nuestro Dios es un Dios de paz. Y aun cuando Dios tenga que corregirte y reprenderte y quebrantarte, va a haber paz en tu vida, no confusión. Nuestro Dios no es un Dios de confusión, dice la Biblia, sino de paz. Por eso en este tiempo confuso, donde hay tanta gente diciendo tantas cosas diferentes, yo les aconsejo a ustedes, amados, que volvamos a la Biblia. Porque ahí es que está la enseñanza y la información trascendente que necesitamos conocer y enseñar. Verso 32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea que fluyeron los dones proféticos, no de los profetas del Antiguo Testamento, señores, sino en la Biblia habla en el Nuevo Testamento de un don de profecía. No es lo mismo una profecía al estilo del Antiguo Testamento que la profecía bajo la unción del Espíritu Santo en los esquemas del Nuevo Testamento. Es algo más sencillo, más personalizado, más directo, pero es real, tan real como lo fue la profecía en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos como eran profetas, tanto, bendito sea el Señor, tanto Silas como Judas eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea, una palabra de consolación ya del Espíritu Santo directamente a través de sus siervos, con dones proféticos, con dones de revelación, que fueron usados poderosamente por el Señor para traer paz y consolación a la iglesia de Antioquía, sobre todo a los gentiles de Antioquía. Y pasado algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí está la enseñanza básica de lo que podríamos llamar el Concilio de Jerusalén. Está en el capítulo 15 del libro de los Hechos, del verso 1 hasta el verso 35. Eso es lo que hemos visto esta noche. Todo indica que aunque los cristianos primitivos de los primeros años de la fe cristiana creyeron que el cristianismo era una especie de renovación del judaísmo, una especie de nueva corriente, porque el Mesías había llegado y se había revelado, no habían entendido el carácter universal de esta fe. Eso vino con el tiempo. Después de la experiencia de Cornelio, en Hechos 10, en Hechos 11 hay mucha información de qué fue lo que pasó. Y yo voy a producirlo también por esta misma vía para que ustedes puedan verlo y cotejar la información de Hechos 15 con la información que tiene
Hechos 10 y 11. Les aconsejo que lo vayan leyendo. Otra cosa interesantísima es que deben leerlo en otras traducciones para que cualquier cosa que porque la Reina Valera, a pesar de que nuestra Biblia, nuestro book insignia, está plagada de arcaísmos, la lengua española ha cambiado tanto que a veces hace falta, si tú no sabes el griego y hebreo, como la mayoría de los mortales no sabemos el griego y hebreo, debemos consultar otras traducciones que tengan buena reputación, porque hay algunas que no la tienen, ¿ves? Pero en realidad hay muchas traducciones actuales que pueden ser útiles para poder entender estas cosas. En conclusión, esas ideas que llevaron judíos, cristianos judaizantes, a la ciudad de Antioquía, cuando vieron que gentiles se habían convertido a Cristo, declararon que estos gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, porque entendían que el cristianismo era una especie de neojudaísmo, o sea, de un judaísmo enriquecido por las enseñanzas del Mesías. Pero se equivocaron, porque en realidad el plan de Dios no era con Israel solamente, sino con toda la humanidad. Por una parte. Por otra parte, esto trajo un revuelo tal que decidieron ir a consultar a Jerusalén a los apóstoles. Cuando fueron en la comitiva que fue a consultar a los apóstoles y a la iglesia de Jerusalén, que era, digamos, la líder moral, no institucional, porque el concepto de una iglesia universal institucionalizada no existía todavía, pero sí tenía el arrastre moral de que fue la iglesia primaria, la iglesia germen, ¿no? Entonces fueron a consultar a Jerusalén. Allí los apóstoles, después de una buena discusión que tuvieron, llegaron a la conclusión de que el yugo de la ley de Moisés era algo que ni ellos ni sus padres lo habían podido guardar de manera perfecta. Por tanto, ¿cómo le vamos a atentar a Dios imponiéndole a los gentiles que se convierten todas estas cosas? Y concluyen diciéndole a los gentiles que se convierten al Señor que no lo iban a inquietar ni iban a poner ningún yugo. Oigan bien la palabra. La iglesia de Cristo occidental no tiene yugo. No lo tiene. Por eso es que a mí me resulta muy penoso cuando veo a un negrito dominicano que ahora quiere ser judío y que está fascinado con la liturgia y con todas las cosas que pasa con Israel. A mí no me molesta en el sentido de que yo entiendo que cada cual es libre de transitar el sendero revelacional que ha tenido, o sea, cada cual es el producto de su revelación. Pero yo como cristiano evangélico dominicano entiendo que en el caso mío no se aplica. Yo no soy judío, yo soy un mulatico dominicano. Entonces, en realidad, el evangelio ha sido revelado para mí también. Y entiendo que yo debo transitar en dirección a mi revelación y a mi identidad como cristiano de este tiempo y de esta latitud del mundo. Entonces, este es un texto muy importante para entender que el plan de Dios es con la humanidad entera y que nosotros somos una parte de la humanidad que estaba en la agenda de Dios para que el Mesías se les revelara en su momento. Hebreos 1.1, repito, dice que en la antigüedad Dios le habló a los antiguos por medio de los profetas, pero que en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Y ese Hijo es el heredero de todo, y por ese Hijo fue que Él hizo el universo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero saludar a las personas que han estado con nosotros, algunos de ellos. Tenemos algunos, Rafaelina. Rafaelina es mi camarógrafa. Isneida. Dios te bendiga, Iris, qué bueno que estás ahí. Miguelina Martínez. Miguelina Martínez. De Rodríguez. Esa es tu amiga. Dios te bendiga, querida. Bienvenida tú también. Mildred Parra. Mildred Parra, Mildred de Bonao, muy bien. Dios te bendiga, querida. Miguelina Yurden. Miguelina Yurden, mi hermana. Violeta Sánchez. Violeta Sánchez, mi hija querida. Judith Aracena. Judith Delamu, sí. Ilka Buller, no sé cómo se pronuncia, Marín. Sí, esa muchacha, ella vive en Miami. Dios te bendiga, Ilka. Qué bueno que hace años que nos conocimos en Miami. Qué bueno que estás ahí. Me encantaría interactuar contigo en cualquier momento. Jacqueline Vázquez. Jaque Nagua, Dios te bendiga, querida. Edgar Mackenzie. Mr. Mackenzie, un vegano completo. Que Guillermo y a Elsa también lo están viendo. ¿Quién?
Guillermo Yaels. Guille, Guille es el que me da ánimo. Dios te bendiga, querido. Helen. Helen, Dios te bendiga, princesa de Jehová. Rosa Ventura. Rosa Ventura, Dios te bendiga, querida. Mayra Vázquez. Mayra Vázquez, mi hija mayor. Donny Ilas. No sé. Donny Ilas, Dios te bendiga, Donny. Ese es un cantante cristiano que estuvo en nuestra congregación y ahora está en Estados Unidos. Dios te bendiga, querido. Dinora Pichardo. Dinora Pichardo, una vegana muy querida también. Denise Nin. Doña Denise, eso es una estrella de mujer. Dios me la bendiga. Ariani Fernández. Ariani Fernández, otra estrella. Félix Me Alberto. alegro que estés ahí porque eso quiere decir que estás mejor de salud. Félix Alberto Rodríguez Vázquez. Ese es el pastor Félix, mi querido hermano. Y ya. Pues Dios le bendiga mucho, pues fue muy rico. No solamente me hicieron falta de la gente de Suiza, Madrid y también la de Estados Unidos. Pero ya ellos saben que esto se va a quedar grabado en nuestra página y que podrán acceder a este compartir con ustedes. Van a poder acceder en cualquier momento de la semana. Déjenme sus comentarios, sus inquietudes. Si alguien no está de acuerdo con algo, díganlo. Porque yo no soy un producto terminado. El Señor todavía está trabajando conmigo y yo sigo aprendiendo. Yo no le tengo miedo a la discusión ni a la disidencia. Yo creo que eso es parte de lo que es la vida. El estar en desacuerdo y el decir lo que uno piensa. Eso es un derecho. Así que si alguien no está de acuerdo, dígamelo. Aprendió algo. Si alguien tiene preguntas, también dígamelo y con gusto le contestaré. Amén. Permítame hacer una oración para despedirnos. Y el próximo miércoles les espero con más información acerca de este tema de la ley y la gracia. Traten de ver el episodio número 1, porque lo vamos a, Rafaelina y yo vamos a trabajar probablemente en eso mañana. María se acaba de conectar. María Hilario. Dios te bendiga, María, sí, María de la iglesia de Inca, la pastora. ¿Tú quieres qué, mi amor? No. Bueno. Aquí está mi flamante esposa a mi lado, pero no quiere, ella está media malita, no quiere cámara. Pues mi hija Rafaelina está en la cámara y ya ustedes saben. Vamos a orar para dar gracias, Señor, y estoy muy contento de que ustedes hayan estado. Por favor, escríbanme sus comentarios, sus preguntas y sus inquietudes y trataré de responderles. Amén. Dios me lo bendiga. Padre querido, muchas gracias por tu amor y misericordia y por este tiempo que nos concediste con este tema tan importante, Señor amado, de que sepamos quiénes que nosotros somos, que nosotros somos tu pueblo también y nosotros tenemos un llamado especial de parte tuya y nosotros también tenemos que tener una identidad como pueblo tuyo. Te doy gracias, Padre amado, porque eso no es cosa de carne y sangre, eso es tu espíritu que lo ha revelado y está ahí en tu palabra. Concédenos, Padre, visión y entendimiento para que las cosas que están en tu palabra las podamos entender. Que no le pasemos por encima de manera distraída, sino que nos detengamos, Padre, a ver qué realmente tú nos estás diciendo, para que podamos beneficiarnos y nutrirnos, Señor amado, de todas esas verdades que dan vida. Gracias, bendito Padre, por cada uno de mis hermanos que estuvo conmigo en este momento, y te pido también que ese texto les sea abierto a sus ojos espirituales, lo puedan entender y lo puedan enseñar a otros. Gracias, Dios de toda gracia, tuya es toda alabanza y gloria. Reconocemos que sin ti, Señor, no vamos a ningún sitio, que sin ti nada podemos hacer. Y que tú eres la fuente de nuestra vida. Tú eres no solamente nuestro rey, nuestro amparo y nuestra fortaleza, tú eres nuestro tesoro. Tú eres el que tiene todo lo que nosotros necesitamos, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Gracias, Padre bendito y santo. Adoro y glorifico tu nombre santo y te pido tu bendición de manera contundente para la vida de todos mis amados que han estado conmigo en esta hora. En nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Dios me los bendiga, amados, y los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora de la República Dominicana. Hasta entonces.